Voy a poner el chat. Venga, ¿alguna que rompa el hielo? Ana, no se te oye. Ana, el micrófono. Es verdad, tienes razón. Me silencié tanto. Sexualidad a veces lo inmediato es reproducción, ¿no? Reproducción. Ujú. Están tímidas todavía. Sí, sí, sí. Yo sé que empezar con una pregunta es Sí, complicado. porque es que realmente sería reproducción, sería afectividad, sería emoción, es que sería tanto. Claro. Lo que no sé si como madre o como padre vienen todas estas palabras, porque a mí también me viene a veces, ¿no? Las personas me dicen Mira, duda. Verónica, ha Sí, contestado Verónica, Verónica ha dicho madurez en el chat. ¿qué ha dicho? ¿Que no lo he oído? Verónica, madurez. Madurez. Ujú. Me gusta, porque en eso se basa. Conocimiento, ¿no? Ujú. También de lo que te enfrentas, de lo que te vas a, no sé, para saber a lo que te vas a enfrentar, lo que hay, lo que no, los temores. Bien, voy apuntando. Bien. Vale. Y yo un poco voy a seguir lanzando, porque les voy a poner una serie de frases que ayudan un poco con esto que os he pedido, ¿no? Dudas. Si hablo demasiado, o si hablo de sexo, no demasiado, si hablo de sexo con mi hijo y lo hago a una edad muy temprana, le voy a incitar entonces a tener relaciones sexuales antes del tiempo. ¿Qué pensáis? ¿Que esto es cierto, no? Yo creo que no. Yo creo que no. Efectivamente, no está demostrado que eso suceda, porque precisamente cuando decía qué palabras os vienen a la cabeza, ¿no? Que Ana decía, además de reproducción, decía el afecto, las emociones, la madurez que habéis dicho, precisamente hablar de sexo hace que hablemos de valores, hablemos de creencias y les hagamos siendo más respetuosos con los demás y por lo tanto más maduras, porque sus decisiones van a ser más responsables, ¿no? No van a ir permíteme la expresión, no van a lo loco, ¿no? Sin saber, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que se hace en cada edad, eso por supuesto, pero como cualquier otro tema en la vida, pero desde luego la sexualidad no hace que vayan a tener relaciones sexuales antes de tiempo y luego explicaremos qué son las relaciones sexuales. ¿Sexualidad es algo más que hablar de genitales y reproducción? Es mucho Sí, más. sí, sí. Claro. ¿Qué sucede muchas veces? Hay cosas que las iré repitiendo, ¿no? Que a veces tenemos la mirada adulta. Tenemos la mirada adulta, nos viene a la cabeza la palabra sexo y directamente ya pensamos en relaciones sexuales con penetración, ¿no? Hablamos del coito. Y es lo que nos viene en la cabeza, pero claro, como decía antes, hablar de sexualidad es que es hablar de afectos, es hablar de pensamientos, de creencias y de lo que hay implícito en lo social, en la cultura de cada país, de lo que está considerado ético y lo que está considerado en la parte más física, ¿no? Entonces, no es solamente hablar de los diferentes órganos, el aparato reproductor, ¿no? Y de relaciones sexuales con penetración, ¿no? Que sería el coito, porque incluye muchas más cosas. Y si esto no lo tenemos claro, a veces es cuando viene, por ejemplo, en la adolescencia, esta presión por tener relaciones sexuales, ¿no? Porque me implico que la sexualidad es solamente eso. Pero si yo hablo desde muy pequeños que la sexualidad tiene que ver con los afectos, con los besos, con las caricias, no tengo el foco solamente en esas relaciones, con lo cual también a ese adolescente se le quita esa presión que a veces tiene, ¿no? Si no pregunta, bueno, pues ya está. No tiene curiosidad por el tema, no hace falta que lo trate. ¿Qué pensáis? Es que creo que hay que, en parte sí, en parte no. O sea, si no pregunta, puede ser por una cosa preguntar, pero tiene una curiosidad tremenda, o puede ser porque todavía no le ha surgido esa necesidad. Yo creo que eso quizá conociendo cada uno a su hijo, o sea, hombre, desde luego, si llega a una edad determinada y no ha preguntado, pues hay que ir hablando, ¿no? Pero a veces ni forzar por una parte,
ni pensar que tiene 13 años y no pregunta y entonces le da igual, porque es imposible. Claro, claro que pone a veces, ¿no? Me dan miedo según la edad. Es muy difícil que no pregunten nada. Es muy difícil, ¿no? De dónde vienen los bebés, y eso es hablar de sexualidad, a luego ya preguntar, por ejemplo, por una relación sexual en concreto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que igual que a los adultos es un tema que por muy abiertos que seamos, sigue estando ahí como esa parte de tabú, ¿no? De temerosa, de vergüenza de hablar de ese tema con los hijos, pues a los hijos también les da vergüenza. Entonces a veces no es que no tengan esa curiosidad, sino que tienen vergüenza. Y luego es verdad que a veces cambia dependiendo del niño o de la niña, esa curiosidad se despierta antes o después, ¿no? Entonces a veces hay preguntas que consideramos que las podían haber hecho tal, y esperan a un tiempo más tarde, ¿no? O sea, pero muchas veces tiene que ver con la misma vergüenza de los adultos, las tienen ellos. Y es necesaria en todas las edades, porque hay gente que dice, no, es que con niños pequeños, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad? Somos sexuales desde que nacemos. Exactamente, esa es la respuesta. Claro. Somos sexuados desde que nacemos. Y esa es la respuesta. Lo que tengo que es ver qué hablo en cada momento, efectivamente. Yo no me aparezco de niña de 4 años hablar de métodos anticonceptivos, que es que no saben ni lo que es, ¿no? Pues es una película de ciencia ficción en ese momento, pero sí me voy a poner a hablar con él de su cuerpo. Y eso es sexualidad, ¿no? Y luego igual, ¿hay temas a tratar solo con chicas? ¿Hay temas de chicos o no? Y aquí las dos sanas decimos que no. Las dos salas decís que no. No, y es importante conocer cómo evoluciona un chico físicamente, cómo evoluciona una chica físicamente, cómo evolucionamos cada uno de nosotros, pues precisamente para que haya empatía, para que sepamos ponernos en el lugar de los demás y para que haya las relaciones sexuales sean siempre desde el respeto y desde el consentimiento, que es lo importante, ¿no? Si yo solo hablo de lo que le afecta a mi hijo porque es niño, a mi hija porque es niña, es muy difícil que luego haya esa conexión, ¿no? De hecho, yo tengo un niño de 10 años. Yo con mi niño, ya hace por lo menos 3 o 4 años, sí que hablé de la regla, pues estampas y me preguntó que eso para qué servía. Y le hablo de la regla. Pero yo muchas veces cuando pregunto a mi alrededor, hay mucha gente, que las que son mamás o papás de niños, no hablan de la regla. Y ya está producido esta conversación solamente las que tienen niñas, porque sí es un tema que están viviendo de primera mano. Pero claro, si entendemos que la menstruación es algo que tienen que entender también los chicos, tenemos que trabajarlo con ellos, ¿no? Igual no voy a hablar sobre el aparato reproductor del hombre o de la mujer en función de cómo sea, tengo que hablar tienen que conocerlo los dos, ¿no? Entonces es importante que hay que hablar de todos los temas y con los dos sexos. Y esta me la voy a saltar porque lo tengo luego más adelante, ¿vale? ¿Por qué es importante? Bueno, decimos, la familia es la principal figura de apego y es donde se basa la educación, con lo cual la educación sexual es importantísimo que se hable desde la familia. Que luego va a haber otros ámbitos, como en la escuela, que igual es súper necesario que se trabaje la sexualidad, pero las familias son los principales que tienes que atender a conversaciones sobre sexualidad, sobre el tema de adicciones, ¿no? Sobre las conductas. Y eso tiene que partir en primer lugar de la familia. No podemos delegar a que lo hagan otros. Otra cosa es que me sienta a lo mejor incómodo, no sepa cómo hacerlo y pida ayuda. Si no hablo, van a aparecer tabús y va a hacer que mis hijos van a tener muchas dudas, lógicamente, y no las resuelvan o las resuelvan mal por los medios en los que vayan a consultar. Si no lo he hecho de pequeño, pues lo haré de más mayor, es decir, que no vayamos tampoco a decir que como ya no lo he hecho, pues bueno, pues ya está en la edad que tiene que hacer cosas, pues ya que lo experimente. No, nunca está tarde. Si no lo he hecho antes, pues no pasa absolutamente nada y lo dejamos. Y lo hablamos en ese momento. Importante, ser transparentes, ser naturales y sobre todo que lo que yo enseñe en las edades más pequeñas va a permanecer siempre como adultos. Van a cambiar en la adolescencia y efectivamente y lo que hagan con el grupo de amigos va a ser muy importante. Pero esos valores que estén, esas creencias que estén bien instauradas, sí que van a permanecer.
¿Cómo informamos? Esto cuando son más pequeños. Voy a ir pasando luego por todas las edades, ¿vale? Damos información de sexualidad cuando damos abrazos y caricias, no un bebé recién nacido. Doy información si considero que es un tema tabú y cada vez que me hagan una pregunta me escondo, me voy y tal, porque les estoy diciendo de esto no se habla, esto es problemático. O si tengo pudores, ¿no? Doy información cuando doy mi opinión en casa. Puede salir alguien en la tele, un comentario, tal, y yo digo una opinión. Positiva o negativa, eso va a influir en la creencia que mi hijo va a tener de esa situación. En la red social, otros medios de comunicación, los silencios, que lo mismo que los tabús, en el baño o en los juegos, a partir de ahí se da todo tipo de información sobre sexualidad, es decir, está presente en nuestra vida. Por lo que digo, porque tenemos que ir a un poco esa mentalidad más amplia, no lo que sería directamente lo que es el sexo, sino todo lo que conlleva. ¿Qué debemos enseñar cuando hablamos de sexualidad? Enseñarles a cómo tienen que dar cariño a los demás y cómo tienen que recibirlo. Esto voy luego desgranando, ¿vale? A sentirse queridos y a sentirse aceptados, porque esto es fundamental para su autoestima. Y si yo si yo soy una persona que me siento querida, me siento aceptada, soy una persona que me voy a valorar de una forma muy positiva a mí mismo, con lo cual eso en la vida me va a permitir establecer con los demás relaciones muchas más sanas, ¿no? Y de respeto y no dar, a veces desde el miedo, desde la vergüenza, ¿no? Entonces esto es fundamental. Enseñarles a amar, a dejarse amar, a respetar, a ilusionarse, a tolerar frustración. Es decir, que si yo quiero algo, pero la otra persona me dice que no lo quiere, tengo que aprender a aceptar ese no y que lo tengo que respetar, ¿no? No aceptarlo y respetarlo, que no puedo forzar a otro a hacer cosas que no quieren. Tengo que descubrir, ¿no?, lo que sienten las otras personas, lo que desean, y que a veces van a ser cosas totalmente diferentes a las mías, y tengo que respetar que hay diferencias, que no somos todos iguales, ni a nivel físico ni a nivel emocional, ¿no? Y que tengo que negociar también con los demás. Si pensamos en cómo nos hablaron nuestros padres y madres, no sé si me podéis decir aquí algo. Yo, por ejemplo, recuerdo que un poco más allá de la regla y tema de embarazo no deseado, ¿no? Porque como soy mujer, pues el mayor miedo es o el embarazo o la regla. No recuerdo conversaciones amplias, ¿no? Cuando yo era pequeña en casa de la sexualidad. No sé vosotros si que hay alguna crisis de tema con vuestros padres. ¿Poco? Ana. Poco tarde y mal normalmente. Y además eso, lo práctico, lo práctico que te hacía falta, por eso, pues explicarte la regla, porque es que te va a venir y efectivamente que no te quedarás embarazada. Y ya, Sí, pero sí. sin tampoco mucha pista. No, y de hecho a veces un poco como desde el castigo, ¿no? Es que si vienes a casa y encima y te has quedado embarazada, es que se va a liar, Efectivamente, ¿no? Desde encima de ese castigo, desde ese miedo, ¿no? efectivamente. Claro. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Con nuestros hijos. Los Y ya amigos mi, dicen, qué mi miedo. madre siempre dijo que si necesitaba dinero para preservativos. Ujú. Sí, Sí, ya de muy mayor efectivamente. me dijo, sí, sí. Pues bueno, mira, pues ya es mucho, ¿eh? Para lo que Sí. había. Ujú. Sí, incluso a veces, fíjate, es Verónica, incluso a veces pasa con la menstruación. A las chicas es más difícil que se nos dieran preservativos y a los chicos sí se les daba preservativos, ¿no? A veces sí. Recuerdo estar en la universidad ya, efectivamente, sí. Sí, desde más pequeño no se hacía absolutamente nada. Bueno, pues fijaros, es que los datos, esto es una encuesta que es salud pública del 2024, cuando les preguntan la frecuencia con la que hablan con los padres, esta de adolescentes, ¿vale? Pues un 37% dicen que nunca. Y siempre es un 2%, casi siempre es un 2,8%, es decir, se sigue hablando muy poco de estos temas en casa. Con los amigos, pues ya va subiendo el porcentaje los que sí hablan con los amigos. Y si nos vamos a la pornografía, nos dicen que un 56% han visto pornografía, es decir, buscan la información sobre sexualidad en la pornografía. Totalmente distorsionada, fuera de la realidad, relaciones sexuales de mucho abuso, ¿no? Muy machistas también en ese sentido, de violencia, ¿no? Con lo cual eso es lo que se aprende de la pornografía. Es que no tiene nada que ver
porque estamos hablando, cuando nosotros éramos más pequeñas, lo que puedes ver es una foto en una revista y poco más, a ver imágenes, ¿no? Y las asumen como reales. Y si vemos, ¿no? De lo que se habla, lo que decía antes en casa, pues vemos, lo rosa es el centro educativo, lo azul es el ámbito familiar. Se deja casi todo a que sea el centro escolar a quien maneje los temas y bueno, en algunos, ¿no? Como el VIH, la transmisión sexual, sí, el uso del preservativo, es decir, quitando temas muy concretitos que se siguen hablando en casa, lo demás hay una gran diferencia en lo que se habla en la familia y lo que se habla en el centro educativo, con lo cual pues, tenemos que asumir que esto no nos toca. Como decíamos, forma parte de la vida y sin importar la edad, es decir, a cualquier edad. Lo que vamos es ir poco a poco modulando la información. Lo normal es que tengan curiosidad y luego es como todos, que unos preguntan más y otros preguntan menos. Entonces, que pregunten más no significa que estén obsesionados con ese tema, es que unos son más preguntones que otros, ¿no? Es normal que hagan chistes en cualquier edad, es decir, que ahora mismo ya no lo puedo decir, estás en una clase de secundaria y sale cualquier palabra y siguen por la risa, ¿no? Y esto, ¿no? Y tenemos que intentar evitar, ¿no? Pues que ya mayor para reírte, ¿no? Entonces es normal. Tenemos que estar preparados para responder. Y si no sé responder, voy a responder y decir que voy a buscar la información. Antes de responder y de acelerarnos, y resulta que mi hijo me ha preguntado de dónde vienen los bebés y yo ya estoy haciendo una exposición larga sobre las relaciones sexuales, vamos a ver igual que lo que sabe, que guíe la conversación y hasta dónde se le satisface su curiosidad, porque es que a veces no tenemos que adelantarnos a todo esto, ¿no? Si me ven que estoy incómodo, pues no me van a pedir información. Y otros me pueden poner a prueba, haciendo preguntas incómodas para ver cómo respondo, con lo cual sí que tengo que intentar mantener la calma y estar relajado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar abiertamente, con toda la tranquilidad y sobre todo lo más importante es que siempre que hablemos les transmitamos que pueden hacernos cualquier tipo de pregunta y que estamos ahí para cualquier situación que les pueda surgir, porque eso es lo más importante, que tengan claro quién son la presencia, quién son los adultos que les rodean, y que pueden recurrir a ellos en cualquier situación, va a ser fundamental para su vida. Y por otro lado, claro, decíamos, tenemos la información que nos han dado, que es poca, mala y tarde, ¿no? Con lo cual, de verdad que me cuesta a lo mejor repetir ese modelo. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de varias cosas. Por un lado, hablamos de sexo, que es lo que tiene que ver con los genitales. Si me han dicho que soy hombre o mujer. Y esto, hoy en día, además, ya no es tan categórico. Aquí entra todo el tema de la diversidad. Tengo un vídeo, pero es muy largo y creo que no lo voy a poner, pero es muy bueno. Es decir, si tú tienes vagina, clítoris y tal, eres mujer, si tienes pene, eres hombre, y así se te pone nada más nacer. Pero claro, esto como todo no es blanco y negro. Es que hay personas que se les cataloga como hombre, pero tienen un pene muy poco desarrollado, mujeres tal, entonces sí que están todos esos factores intermedios. No es tan fácil, pero se nos va a catalogar como hombre y como mujeres. Pero luego también están cómo lo digo yo. Vivo, con quién me identifico, si me identifico con ese hombre que me ha dicho que soy, o con esa mujer, o no, o con uno y con otro. Entonces, cómo vivo todo ese aspecto. Entonces, antes lo que decía, cuando hay opiniones, ¿no? Sobre el tema de la diversidad, muy negativas, ¿no? De la perspectiva de que es un invento, pues vaya menuda tontería, pues es que lo que necesita es tal, pues es muy difícil que si una persona está pasando por esa experiencia, vaya a sus padres a decirle, me está pasando esto. No tengo claro con quién me identifico o no me identifico con quién me han dicho que soy. No van a ir a sus padres si es lo que necesitan, porque necesitan tener una orientación y ayudarles en ese proceso, ¿no? De identificarse. Entonces, ¿cómo vivo mi sexualidad? Y luego la erótica, que es la conducta que tengo, cómo expreso la sexualidad, y pueden ser desde conductas, lo voy a llamar antisociales, o conductas totalmente sanas con la sexualidad. Digo antisociales por no usar a veces otros adjetivos. Por ejemplo, cuando la gente busca información de sexualidad en Internet y los jóvenes, los vídeos más
más vistos son violaciones en grupo. Con lo cual dices, ¿qué está pasando, no? Para que realmente lo que te apetezca ver, lo que te llame la atención, lo que te atraiga, sea ver eso. Porque incluso aunque luego hagas una crítica, de antemano no te está pareciendo algo tan horroroso, ¿no? Por eso es importante hablar del respeto y de la otra persona y de respetar ese no, porque es que es lo más visto hoy en día, eso y la parte de vídeos pornográficos, con lo cual me van a dar una información muy distorsionada y muy desde la vivencia, ¿no? Y luego es como la vivimos nosotros, por lo que decíamos, podemos vivirla de ese modelo del miedo que nos han hablado más de lo que decíamos nuestros padres, de esos embarazos no deseados. También es una época, por ejemplo, yo sí vivía mucho, se vivió mucho lo de SIDA, todos los anuncios de póntelo, pónselo, ¿no? Entonces estaba muy presente. Y ese modelo del miedo, porque solo nos basamos totalmente en lo genital, en el coito y en el orgasmo. Entonces, se nos olvida que la sexualidad es bienestar y placer. Y que eso es lo que tengo que transmitir a mis hijos, porque si yo me quedo en el miedo, no van a venir a mí. Entonces tengo que tener un modelo más global en el que hable de los diferentes cuerpos que hay, de esa diversidad de cuerpos, de la erótica y del placer y del bienestar. Además voy a hablar de los otros temas, por supuesto, no los voy a dejar de lado. Puedo decir que no existen, pero tengo que hablar que la sexualidad es bienestar, es placer, es diversión y que tengo que aprender a disfrutarla de una manera sana. Y ahí es donde van a venir a nosotros, ¿no? Entonces, voy a hablar de los demás, pero no voy a correr tanto en decir sexualidad. No puedes quedarte embarazada. O ten cuidado que puedes tener una enfermedad de transmisión sexual. No, tengo que hablar de todo lo demás porque no hay que hacer, ¿no? Con lo cual, no es solamente informativo, sino que tenemos que hablar de modelos de comportamiento, de cómo nos relacionamos, de cómo manejo los afectos, lo que decía antes, cómo manejo una tolerancia a la frustración, cómo manejo un no, cómo manejo un enfado. No solo hablar de intereses o embarazos no deseados, sino esas vivencias positivas, y ayudarles a que se conozcan, se acepten, ¿vale? Y acompañarles en todo lo que les está pasando. No sé si habrá alguien de 0 a 6, lo digo por centrarme aquí un poco o pasar. Lo digo para que veamos que en todas las edades. Claro, porque está primaria y secundaria, pero puede haber alguna mamá de primaria y Que secundaria que tengan tenga. niños más pequeños. Claro, Por eso, claro, ellos desde que nacen, ellos empiezan a descubrirse. Se descubren y se tocan y descubren parte nueva de su cuerpo. Y eso es sexualidad, ¿no? Entonces exploran su cuerpo, otorgan, lo ponen, flotan, tiran. Y es que además desde ahí, desde la parte más desde el tacto y tal, donde adquieren toda la información. ¿Qué tengo que ir haciendo? Eh, 0 años, ¿no? Por supuesto, pero no poco a poco según van empezando a madurar. Cuando hable con él, de esa edad de lo que hablamos de sexualidad es del cuerpo, es su mundo. Con lo cual voy a hablar con los nombres apropiados, ¿no? Al principio es una referencia muy rápida, Antonia. A veces usamos otras expresiones porque no queremos decir pene, ¿no? O vagina o clítoris y hablamos pues de pepitilla, de gusanito, de tal, ¿no? Y tiene que ver con el pudor. Tengo que enseñarles a nombrar el cuerpo tal cual y que ellos aprendan cuál es el nombre del cuerpo correcto, porque si me lo invento doy esa idea de que esto no nos gusta mucho hablar en casa. Pero además también hay otra situación. A veces hay niños que se les da un vocabulario tan retorcido porque no se quiere hablar que cuando les pasa a algún niño una situación complicada, que está hablando de abusos, y quieren describir a un adulto lo que les ha pasado, los adultos no les entienden porque es un lenguaje muy, muy, muy ficticio. Entonces, yo voy a asegurarme de que saben nombrar a cada parte del cuerpo con el nombre correcto y luego ya puedo decidir si le puedo poner un apelativo más cariñoso o más como le queramos llamar, pero que sepan que eso se llama de esa manera. ¿Vale? Y es desde ahí, para que conozcan bien su cuerpo. Si puedo ir enseñándoles desde chiquitito, pues que es una parte privada, pues esto, la que está cubierta por el traje del baño, por la braga, por un calzoncillo, la boca es una parte privada y que nadie puede tocar si no tiene permiso mío, ¿no? O pequeño de otro adulto. Van a tener curiosidad por explorar el propio cuerpo
como decía antes, pero también en los demás. Si quieres saber, ¿no? Esta foto que veo, que pongo aquí un vídeo de una niña, que se miran a sí mismos, pero también pueden tener esta conducta de que te miro a ti a ver qué tienes ahí. Y esa es curiosidad. Lo que hay que tener, voy a enseñarles, ¿no? Qué es lo que hay que hacer. Pero sí que es verdad que tengo que pensar que esto tiene un significado diferente en la infancia o en la edad adulta. Descubro mi cuerpo y descubro el de otra persona que tengo enfrente que no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, la mirada adulta está desde esa, tiene que ver más directamente con el sexo, ¿no? De hecho, me viene a la cabeza. Se sigue preguntando hoy en día a las niñas cuando 4 años, 5 años, ¿te gusta una niña de tu cole o te gusta un niño? ¿No? Ya les vamos dirigiendo, ¿no? Es que les tienen que gustar a los niños o a las niñas dependiendo de lo que sean ellos. Entonces, no tiene nada que ver, están explorando, eso sí, sí que yo les voy a decir que no es bueno para ninguno, que hay que respetarse y que no puedo ni mirar ni tocar parte íntima de los demás. Es decir, yo le voy a educar, ¿vale? Les voy a educar en que no es bueno, pero que hagan esa curiosidad no significa que tengan un pensamiento desviado, ¿no? Y que mi hijo tal, sino que es simplemente por conocer el mundo que les rodea. Pero sí les voy a enseñar que no se tiene que hacer eso. Igual, les voy a enseñar cuál es el contacto bueno, que expresa afecto, cuidado, que cuando llegas a casa, pues mamá, papá te dan un beso, un abrazo, cuando estás triste también, o estás llorando y te calmo el llanto, ¿no? Porque te quiero cuidarte. A un contacto malo, que es cuando una persona hace algo y tú te sientes raro, tienes miedo o estás incómodo, ¿vale? Y desde ahí es lo que hay que enseñarles. Con lo cual, ahí les voy a enseñar a decir que no y a decir si esto sucede, no lo tienes que contar inmediatamente a un adulto. Preguntas comunes en estas edades. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo llegan a tu panza, a la trepita? ¿Dónde estaba? ¿Cómo salí? ¿Por qué la niña no tiene bebé? Estas suelen ser las preguntas. ¿De dónde vienen los bebés y les tengo que contar cómo es una relación sexual, cómo es la penetración entre hombre y mujer? No, no, porque en estas edades tan pequeñas, lo único, igual aquí, pues mejor contar la verdad con palabras muy sencillas, no tanto por las historias que se la cigüeña o lo que sea, ¿no? Se puede usar lo de las semillas, se puede usar, pues, la palabra de célula, pero es que en estas edades no necesitan saber lo de las relaciones sexuales ni las van a entender. Sí se les puede explicar perfectamente que vienen de la unión. Si se expresa la palabra semilla de una célula, una semilla del hombre y una semilla de una mujer que se unen y a partir de ahí se desarrolla el bebé. No hay que dar más explicación porque no la van a entender y probablemente incluso digan, se vayan a jugar. O sea, porque no quieren esa explicación tan larga, ¿no? Entonces, un poco desde ahí. ¿Por qué no tienen pene las niñas? Hay diferentes cuerpos, ¿no? En casa, pues, está mamá, papá, tu hermanito, tu hermanita, ¿no? Y todos tenemos un cuerpo totalmente eh, diferente, ¿no? Y aunque el papá y el hijo tengan pene o la niña y tal, van a ser también totalmente diferentes esos cuerpos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hablar y no tenemos que adelantarnos a nada más porque no lo van a entender. Entonces, fijaros que uno diría, pues es que esto no es sexo. Sí, conocer el cuerpo es sexualidad y es lo principal y lo primordial, ¿no? Luego vamos avanzando, 7 a 10 más o menos, ¿vale? No son así las edades estancas. Tenemos que seguir educando en el respeto, en la empatía, en la diversidad que estábamos haciendo antes, ¿vale? En el respeto a otros cuerpos, el respeto a otras maneras de pensar. En estas edades, muy probablemente, pero realmente se tiene una noción ya clara de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es decir, aquí claramente, y ya se va teniendo en años anteriores, es decir, a los 4 y 5 años ya se va teniendo la noción de que está bien o está mal, es decir, que si un niño o una niña coge a otro compañero de su clase y le sube la falda del uniforme o le baja los pantalones, ya aquí sí hay nociones de que es correcto o incorrecto. Y lo que digo, a partir de los 4 o 5 años se suele tener esta noción. Si yo considero que no la tiene, aún así, sí tengo que decirle que eso es incorrecto para que la aprenda. Es decir, si mi niño tiene 3 años y hace algo así, o mi niña, tengo que decirle que eso no se debe hacer y que es incorrecto. No puedo decir esto son cosas de niños. Porque entonces ya les estoy educando en que pueden tener esa falta de respeto hacia los demás, ¿no? Entonces, no se puede hacer, ni es una broma, ni a la otra persona le hace gracia.
Cuando hablamos de hablar con naturalidad y claridad, por lo que decía antes, a veces pueden buscar información, y en estas edades también, en otras fuentes. Y otras fuentes en estas edades son los amigos o Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué información tengo de Internet? Pues un mundo infinito y que no controlo. ¿Qué información tienen los amigos de mi hijo de 7 a 10 años? La misma que mi hijo, poca y nula y más resuelta, con lo cual, si somos los adultos cercanos, vamos a resolverle esas dudas nosotros. No podemos controlar al 100% de que no van a recibir información de los demás, pero sí tenerla en cuenta. Pero estos días además he estado en varios centros con sexto de primaria, es decir, 11 años, ¿no? Y salía el tema de los videojuegos, estábamos hablando de las emociones, pero salía el tema de los videojuegos y ya en estas edades a mí me sorprende para mal de que la mitad de la clase te levante la mano diciendo que tiene un móvil propio, porque mi respuesta es, no sé para qué necesita un niño de 11 años un móvil. ¿Qué es lo que sucede? Que es que acceden a contenidos totalmente inapropiados, ¿no? Internet, yo me meto en cualquier película y en cualquier vídeo. De hecho, es que la edad media de acceso al porno son los 9 años. Si yo tengo un móvil propio con acceso ilimitado a Internet, es que es lo más normal del mundo, que se acceda a pornografía. Es lo más fácil, porque cuando tú además tienes un buscador como Google o tal, que te va a sacar de todo, pues es muy fácil, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado. O, porque decía, estaba también hablando de videojuegos y muchos me hablaban de videojuegos a estas edades. Videojuegos que son para 18 años. Un videojuego que es para 18 años es porque hay sexualidad, imágenes muy sexuales, con lo cual cuerpos muy sexuados, muy distorsionados, con lo cual un niño de 7 a 10 años puede aprender, ¿no? Ese concepto de que cómo debe ser el cuerpo de una mujer o de un hombre. Pero además accedo a juego en línea. El juego en línea es, yo puedo tener contacto con personas que me dicen que tienen 10 años, tienen 40. Y a partir de ahí pueden salir situaciones muy complicadas, ¿no? En cuanto a este tema. Entonces, claro que hay que estar atentos a esto y tengo que ver qué cosas tienen que tener mis hijos a unas edades y a otras, ¿no? A qué tienen que tener acceso y a qué estamos dando un acceso, lo cual puede ser peligroso, ¿no? Entonces, pues, sí estar muy atentos a esto. Ya entienden, por esto que decía de lo correcto y lo incorrecto, que el sexo sí que es algo que ocurre entre dos personas que consienten tenerlo. Y si no es algo que es donde yo lo tengo que decir, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, puede ser muy habitual, ¿no? Que tú le preguntes a tu hijo en estas edades qué es la sexualidad y te puedan contestar cosas como por lo que sale en las películas, lo que sale en algunas películas, ¿no? Y hay que decirle, bueno, efectivamente, vamos a hablar de todas las imágenes que has visto, pero es que la sexualidad son los besos y las caricias que nos damos en casa, los besos y las caricias que salen en las películas y además esas relaciones, a lo mejor en un momento dado, pues lo has visto, lo típico que a veces les mandas a la cama y aparecen por el pasillo y tal, ¿no? Bueno, pues estas cosas pueden suceder, ¿no? Eh, Pueden mostrar interés, ¿no? De cómo la gente más cercana a ellos, la familia y tal, cómo se han conocido, que les contéis, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, hacerlo, porque sí que le da mucha información. Es fácil que hagan preguntas una y otra vez y las vuelvan a repetir, ¿vale? Con lo cual también ahí hay que tener paciencia, ¿no? Ya te lo he explicado. Surgen preguntas sobre emociones, qué se siente hablar un beso, o sobre prácticas sexuales, cómo se hacen determinadas conductas, ¿vale? Y los diferentes modelos que hay de pareja y de familia, ¿no? Lo que hablamos, diversidad, todo en sentido más amplio, cuerpos. Con lo cual, tenemos que evitar prejuicios para que no aparezcan de mayores, porque hay muchos modelos de pareja y de familias y es lo que van a entender que es la sexualidad. En estas edades empiezan ya a aparecer cambios, sobre todo en las chicas, que les preparan para la pubertad. Con lo cual, lo que os decía, si no lo he hecho antes, voy a hablar de la menstruación. ¿Por qué? Porque las niñas ya, a partir muchas veces de los 9 o 10 años, pueden experimentar ya ciertos cambios en el pecho, los niños o niñas puede aparecer ya el pelo púbico, ¿no? En los testículos, en las axilas, es decir, voy a preparar para esos cambios que vienen. Ya les hemos hablado de pequeños cómo es el cuerpo, cuál es el cuerpo, pero les voy a hablar de cómo su cuerpo va cambiando para convertirse en adultos.
Si la menstruación, la regla, sale antes de estas edades, que lo que digo, es muy fácil que pueda salir el tema antes de estas edades, tengo que decirles que es un proceso natural y que no pasa nada raro. Por ejemplo, en lo normal, como tú les vas a explicar, puedes explicarles que hay un pequeño sangrado, es decir, la explicación más simple, bueno, pues es el proceso por el cual el cuerpo de la mujer se prepara para que pueda tener un bebé. Es la explicación más simple cuando son muy pequeñitos. En estas edades, tú ya puedes hablar un poquito más de qué significa eso, ¿no? Y pues hablar de cómo se está preparando para tener un bebé. Si no se concibe ese bebé, las paredes del útero, no me sale la palabra correcta, voy a decirlo así de esta manera, ¿no? Como que se desprenden, ¿no? Se desprenden, se produce ese pequeño sangrado y se vuelve a preparar otra vez el cuerpo para poder concebir, ¿no? Eh, y esa es la explicación, no tengo que darme más. Esta es la explicación de estas edades. Lo que pone aquí en la transparencia me voy un poco antes porque es muy simple. Preguntas, ¿eso duele? Duele en el sentido de como les hablas de un sangrado, ellos sí que piensan automáticamente que te has hecho daño, ¿no? Entonces que te has hecho daño y que te duele como una herida si te caes al suelo y tal, ¿no? Entonces, bueno, no, pues no tengo ese dolor, no me he hecho daño, no estoy sangrando porque me haya hecho daño, ¿no? Sino porque pues esto se desprende de esas paredes, se aparece en ese pequeño sangrado y utilizo, pues si les hemos ido a comprar con él, hemos comprado tapas, compresas, pues utilizo esto pues, para no manchar la ropa. Es una explicación sencilla y natural. Yo recuerdo un familiar mío, cuando pues, una niña, no me acuerdo si tenía 10 o 11 años cuando le vino la regla, y la explicación, por eso digo, vamos a hablar de proceso natural o no, la explicación fue, ten cuidado porque a partir de ahora te puedes violar. Yo, que era más mayor, me quedé impactada porque dije, pues esto es la explicación de la regla. Claro, si no es algo que nos guste no tenerla muchas veces y que nos incomoda la regla en muchas situaciones, pues claro, aquí todavía es peor, pero aparte es que resulta que me viene esto y ya tengo que andar con todo el miedo por la vida. Además, eso puede suceder en otras edades, ¿no? Entonces, claro, eso no es hablar con naturalidad, ni es hablar de lo que es la menstruación, no tiene nada que ver, ¿no? Como bueno, ahí podemos hablar a cualquier edad. Cuando pregunte sobre cómo cambian los cuerpos, cuando pregunte de dónde vienen los bebés, cuando me acompañan a comprar. Y luego también a partir de los 8 años, pero puede ser también bastante antes, porque ya os he dicho que de edades tempranas, y algunos lo habéis visto, se puede empezar a tocar, ¿no? Aquí es verdad que la masturbación ya es de forma consciente, ¿no? Buscando un placer. Antes pueden masturbarse también, se pueden tocar de forma inconsciente. Esas conductas pasa lo mismo. La respuesta es, no puedes tocarte. No, ya estoy convirtiendo en un tabú. La respuesta es que si estamos en el salón, lo que digo es que suelen aparecer antes de los 7 años esas conductas y vemos que se está tocando y tal, vamos a dirigirlo, que esto se hace en la intimidad y que si quiere que se vaya a su habitación y que ahí no pasa absolutamente nada, pero que es algo íntimo y que no tiene por qué hacerlo delante de los demás, por mucho que seamos su hermano, su padre, su madre o tal, que no pasa nada, pero que es ciertas conductas hay que hacerlos en la parte privada. Y esto, fundamentalmente, lo que se va a hablar en estas edades, más allá de que nos pregunten. Puede aparecer porque, a ver, el mío está en quinto, no me acuerdo si el aparato reproductor fue el año pasado o el anterior, pero era en cuarto, cuando vieron el tema natural del aparato reproductor. Ahí es un momento en el que surgen también las preguntas. Yo, por ejemplo, digo, mi caso, ¿no? Que es un niño, yo me siento con él, le explico tal, esto tal, no sé qué. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de la regla? Bueno, pues vamos a verlo con el aparato reproductor femenino, pues esto así, tanto le digo. Está hablando con él de donde, como los niños, en mi caso, que mi niño pregunta menos, pues yo le digo, bueno, pues ya sabes, tienes ahí 2 dibujos del libro, pues nada, pues se tiene que juntar la célula del chico, que es el espermatozoide, con la de la mujer, que es el óvulo. Yo ahí me callé. Dije, bueno, ya esperaba la siguiente pregunta tengo 2 dibujos separados. ¿Cómo llega el espermatozoide, ¿no? Al aparato reproductor de la mujer? En mi caso, que mi hijo, por lo que digo, no es de los más preguntones, es de los que hablan menos, en ningún momento se planteó, claro, yo digo, 10 años tiene ahora, pues tenía 9 años, a lo mejor 8 y pico. No tenía más curiosidad. O sea, no entendía toda la explicación, pero no le venía a la cabeza esa curiosidad de cómo llega de aquí a aquí.
Sin embargo, en esa misma edad puede haber niños que sí te hagan esa siguiente pregunta, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues si quieres otro día seguimos hablando. Y ese día no se lo conté, pero sí que otro día pues ya le he ido dando más información, ¿no? Entonces, por eso digo, no os apresuréis, si es que van a contarlo y a veces es verdad que queremos dar más información de golpe y a veces ya dicen, bueno, sí, ya no me interesa. Entonces, es preferible que quieran seguir hablando del tema otro día a que les cansemos, ¿no? En ese momento porque nos entran las prisas de responderles. Voy mirando de vez en cuando el chat, que veis mirar a otra pantalla, pero veis cualquier pregunta, interrumpirme. ¿Vale? Luego ya empezamos en esa edad de la preadolescencia. Ya estamos cambiando todos. Cambio yo y cambian los demás. Y que el cambio físico en estas edades no son fáciles de asumir. Mi cuerpo crece y además no crece por igual. De repente a lo mejor tengo unos brazos muy largos comparados con el resto del cuerpo, ¿no? O las piernas, no crece de forma todo homogénea ni a la vez todo, ¿no? Pues hay niñas que desarrollan el pecho antes y hay otras que mucho después. Entonces, toman conciencia de los cambios, pero esos cambios a veces también les generan preocupaciones o inseguridades, ¿no? ¿Por qué él sí y yo no? Porque ella sí y yo no. Ahí ya es más fácil que muchas niñas tengan la menstruación y es, pues eso, va a ser sobre todo en la mujer uno de los cambios más importantes. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando se encuentran en esa situación, pues a veces es esa incomodidad de le tengo que decir al profe que si puedo salir al baño porque necesito cambiarme, entonces eso les da vergüenza porque entonces se enteran en clase que tengo la regla y se pueden reír. Por eso digo que hay que hablar niños y niñas de lo que es la menstruación y de la necesidad de que en un momento dado de tener que ir al baño a cambiarse. Incluso a veces esto es bueno, a veces me pasa con algún profesor que me ha dicho, pues me siento que no sé muy bien qué hacer en esa situación, ¿no? Cuando me viene una niña y tal. Entonces, pues ellos con la misma naturalidad de entender que pasa esto y que a veces se tiene esa necesidad de que tengo que ir al baño y que yo lo voy a tratar con esa naturalidad, es decir, no te preocupes, sal, cámbiate lo que sea y vuelves, ¿no? Pero no lo hago tema tabú en clase. Aparece ya desde esa preadolescencia el no me entiendo a mí mismo, pero no me entienden los demás, sobre todo ¿ves? Me entienden mis amigos. Entonces, cuidado con lo que hablaba antes de las fuentes de información. Aquí, fundamental, si ya he hecho todo lo anterior, sí que voy a volver a hablar del cuerpo, pero aquí sí que dejo claro que no todo lo que aparece en las películas es real, que a veces se nos confunde y no tiene por qué ser una relación tan bonita como aparece en la película, o lo que digo, si de repente me entero que mi hijo sí que ha podido visionar algo de porno, donde ahí me tengo que poner más contundente a decir claramente que eso no son relaciones reales ni mucho menos, y sí hacerle ver pues esto que son. Siempre hay bastante agresividad por medio, que no se tiene en cuenta ahí a la otra persona, sino el deseo solamente de uno, suele haber bastante agresividad física y verbal y que eso no es una relación sexual sana. Es decir, nada de eso entra dentro de una relación sexual saludable, porque la saludable justamente es el respeto, la conciencia de mí mismo, la conciencia del otro, ¿no? Con lo cual es donde promovemos esa visión más realista. Poner de relieve lo de la sensualidad y el erotismo, lo que os decía antes. No voy a centrar toda la conversación en lo que sería el coito, sino voy a hablar de todo lo que sucede antes, durante y después. Y que a veces no se llega a esa penetración, pero todo lo que ha ocurrido antes de besos, caricias, abrazos, me hace sentir igual de bien y no necesito nada más. ¿No? Y que lo importante es conocerme a mí y a la otra persona, con lo cual no ponemos la presión en esa relación en concreto. Y luego, bueno, esto lo voy a dejar para los adolescentes. ¿No? Lo que decía, ¿no? Entender que eso es mucho más que la penetración. Ya le voy diciendo esto, ¿no? Sexo no solamente es sexualidad, no solamente es el sexo en ese momento, sino todo lo que ocurre antes y toda esa preocupación por saber qué le gusta a la otra persona y qué me gusta a mí. Si hay curiosidad aquí ya en estas edades, porque hayan oído algo de ITS, de abortos, tal, pues vamos a responderles también. Yo siempre recomiendo, si me hacen una pregunta, imaginaros, el 1 de diciembre es el día del VIH, ¿no? Y hay algún anuncio en la tele y me preguntan, pues, ¿qué es esto del VIH? ¿Qué es esto del SIDA? Pues muchas veces veo devolver la pregunta, ¿dónde lo has oído? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué te han contado? Y a partir de ahí les puedo ir respondiendo, ¿vale? Sobre todo,
Antes eran ETS, que era enfermedad de transmisión sexual, ahora se llama ITS, que es información de transmisión sexual. Tengo que dar un tratado de qué son cada una, que tengo la información, que luego voy a dar una página web que me parece que es muy buena. No tengo que dar un tratado de cada una. Son virus, son bacterias, hay muchas formas de contagio, sino simplemente que existen esas enfermedades de transmisión sexual y que a veces hay que tener medios para que esa relación sea segura. Los embarazos no deseados. Me adelanto un poco con la adolescencia, ¿vale? Lo que os decía, tengo que disfrutar antes, durante o después. Es decir, que si una chica o un chico, los dos, han tenido que acudir a un servicio para pedir la pastilla el día después, que se hace muchísimo, sí que tengo que hablar de que no es una sexualidad sana, porque no estoy disfrutando del después. A lo mejor antes he disfrutado, a lo mejor durante también depende cómo haya producido. Pero si 24 horas después estoy muerto o muerta de miedo, buscando tal, que no se enteren mis padres y tal, ya no tengo una sexualidad sana, porque tengo que disfrutar antes, durante y después. Y eso hay que transmitírselo, ¿no? Por eso es, para poder que sea tan placentera y tan sana, tengo que explicarles todo eso. Y una vez que acabe o sea, tú disfrutar antes, puede ser planificada, no planificada, de una manera o de otra, hablada, quitando mitos, además a veces cae con respecto a las mujeres y el hombre de cómo se tiene que comportar cada uno, pero además le decimos que al día siguiente tú lo que recuerdas de esa relación sea algo bueno, sea algo positivo, sea algo que te haga sonreír cuando lo recuerdes, no que el recuerdo que tengas es estaba muerto de miedo. Un día después y una semana después o 15 días después, ¿no? Entonces sí que hay que explicarles si salen. En esta edad no siempre tienen por qué salir estos temas, ¿vale? ¿Qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia, lo que decíamos, estos cambios físicos, pero en la adolescencia sigue estando que sexualidad es igual a coito. Si ya antemano ya hemos trabajado este tema, es más fácil que ya vayamos llegando a esta edad sin esa idea. Y lo que os decía al principio es que si no hay una presión muy clara sobre el adolescente en qué tienen que hacer, sí o sí, con lo cual se dan relaciones muy poco sanas, muy forzadas, sin que a lo mejor yo haya decidido plenamente que quiero hacerlo. Y es que eso es fundamental. Entonces, por eso tengo que desviar esa atención para que no sientan esa presión de que tengan que hacerlo sí o sí. Es que hay que darle el cuenta que una persona lo hará en el momento que está presionada y que uno lo decida. Uno personalmente lo decida. Nadie tiene que decidir por los demás, ¿no? Y que si no quiero, no quiero, no tengo que dar explicaciones a nadie, ¿no? Se me tiene que respetar. Lo hemos hablado y luego esa mirada, que no la centremos solamente en embarazo no deseado o enfermedad de transmisión sexual. Es que tengo que educarle en todo lo demás. Si no, al final se me queda la información muy sagrada y además se le va a decir, voy a hacerle esta pregunta a mi madre o a mi padre, si ya me va a empezar con el, a ver si vas a llegar a casa embarazada, ¿no? O a ver si vas a pillar cualquier cosa. No quiero preguntar nada porque voy a tener solamente esta respuesta que no es la que quiero oír en ese momento porque no es la duda que tengo en ese momento. Un poco, me salto un poco esto que es lo que hemos hablado. ¿Qué tengo que hacer en educación sexual? Hablar de comportamiento, de actitudes, ¿no? De las expectativas, sobre todo del género, de las expectativas que hay de ser hombre o ser mujer, ¿no? Lo que me tiene que gustar por ser hombre, lo que me tiene que gustar por ser mujer. Y es ahí donde sí que tengo que hablar de cómo esas expectativas no tienen por qué ser así y que hay de todo, ¿no? Que con un ejemplo muy simple, que puedo ser mujer y gustarme el fútbol, ¿no? Parece que eso no puede existir. Puedo ser un hombre y puedo ser lo más cariñoso del mundo y puedo llorar, ¿no? Vamos a eliminar estos prejuicios que había de antes, ¿no? ¿Cómo me identifico? Con quien me han dicho que soy, me han dicho que soy una mujer y me tengo que comportar de esa manera, me han dicho que soy hombre y no tengo que comportarme de esa manera. Pues cómo me siento con esto que me han dicho, cómo me identifico, ¿no? ¿Y dónde me oriento? Si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales y hay otras más categorías, pero bueno, pues nada de complicar más, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde me oriento? Que suele aparecer más esto en la preadolescencia o adolescencia, pero puede también más en edades muchas más tempranas. Si yo en mi casa pues no acepto la homosexualidad, tal, si mi hijo o mi hija está pasando por esa situación, van a ocultarlo
claro, y donde van a aparecer importantes problemas, ¿no? Porque es que en casa no se me va a aceptar por quién soy y por cómo soy, ¿no? Con lo cual, por eso yo cuidado a veces con lo que se habla y lo que se diga, porque ellos ahí, como digo yo, tienen la wifi puesta. Esto que ahora os digo una página, porque está muy bien, lo que os decía, ¿no? Hay que hablar de que es mucho más que hacerlo, de conocer el cuerpo, de saber quiénes son y de tomar decisiones sin presión. Hay que hablar de sexualidad y de placer, que es lo que hemos dicho, besos, abrazos, de las zonas que hay en el cuerpo donde se siente placer y que a veces hay unas muy concretas, pero hay otras que también pueden ser más personales, que es lo que se trata es que descubrir mi propio cuerpo y qué es lo que me gusta de mi cuerpo y qué es lo que otras personas me van a comunicar de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues lo que digo, puedo tener un placer sexual con que me toquen la oreja o no, me toquen las zonas más erógenas de las fantasías sexuales, es decir, todo eso es sexualidad. Los cuerpos hemos hablado ya de los cambios físicos, por ejemplo, eh, en preadolescentes y ya sobre todo en adolescentes, he hecho un poco de la masturbación, pero igual, los temas de las erecciones espontáneas o las poluciones nocturnas que se llaman, ¿no? De repente voy a hacer la cama y me encuentro que está mojada. Igual, ellos muchas veces pueden ocultarlo, incluso pueden hacer quitar la sábana ese día, ¿no? Que la de quitar porque sí, la enredan y tal, y les da vergüenza, o vosotros vais a hacer la cama y la encontráis húmeda, y una de dos, a veces se habla desde la burla, aunque no se quiera hacer daño, o directamente no se toca el tema. Bueno, porque la función de las ondas es algo que ocurre. Y, y es que están ahí, es que a veces puede haber ocurrido simplemente por una forma de liberación del cuerpo o por sueños que hayan tenido, lo que sea. Pero al final sí que hay que transmitir la idea de que esto ocurre, que es normal, que no pasa nada, y que si lo están manchado, pues se quitan las sábanas y se lavan, pero que no es necesario que lo oculten y lo escondan, ¿vale? Forma parte de esas edades, ¿vale? Eh, de las relaciones, ¿no? De lo que hemos hablado, de la comunicación, del cuidado. Vamos a hablar de cómo son las relaciones, pues esto, sin tapujos, ¿no? De todas las herramientas que son importantes para tomar esas decisiones que digo libres, totalmente responsables. Y voy a pasar al siguiente, que es la de, vamos a desmitificar, pues esto, esta idea de cómo es la primera vez. Entonces todo el mundo sabe que es una primera vez, es súper bonita, manera muy romántica, tal, pues bueno, pues muchas veces un gran porcentaje en esa primera vez no ocurre así, como me la han contado o como me aparecen las películas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo se nos cuenta esto y esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque también tienen que entender que en la sexualidad a veces van a encontrar situaciones es que no lo han pasado bien y que se pueden avergonzar. Hay que decirle que esto es algo totalmente normal y natural. Le voy a apoyar y le voy a intentar comprender. Pero que sí, que a veces eso no ocurre, no es tan bonita, puede doler y que bueno, que no pasa nada, que para ellos seguramente es un gran trauma, pero que no pasa absolutamente nada. Es como igual, quitando, no siempre hay que hablar de la sexualidad y del romanticismo, es que a veces la sexualidad no se, la relación sexual no se tiene que producir desde ese romanticismo. Puedo hablar del sexo virtual, ¿no? También de esa situación. De la diversidad que ya hemos hablado antes, de la, sí, de esto que las relaciones hay que disfrutar, hay que pasarlo bien y también hay que tener una serie de precauciones pues, porque puede haber ciertas enfermedades y se pueden contagiar, que puede ser desde un herpes hasta cosas más graves, ¿no? Pero que a veces son cosas muy sencillas y que hay que tener ese cuidado y por eso también pues los métodos anticonceptivos que hay tanto para chicas como para hombres, porque igual a veces solo nos centramos en el preservativo masculino, ¿no? Y existen todo tipo de métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pues las chicas pues, quieren usar solo la
píldora o tal, y sí que hay que decirles que la píldora me puede proteger de un embarazo, pero de una ITS no me va a proteger, ¿no? Entonces, lo mejor es el método, el preservativo tradicional. Entonces, sí que aprendan un poco esa distinción entre los métodos anticonceptivos, pero no solamente por no quedarme embarazada, sino bueno, porque a veces hay que tener ese cuidado que se pueden infectar enfermedades. ¿Aquí qué vamos a quitar de mitos? Pues que a veces siempre aquí vienen mucho los prejuicios. Y es, bueno, si es que es mi amigo y mi amiga, la conozco desde que íbamos a infantil juntos. Bueno, que yo conozca mucho a una persona no significa que conozca su estado de salud, porque ha habido muchos contagios en la historia que tienen que ver con eso. No es que yo le conozco, no es que yo le veo, se le ve que tiene buena salud. Entonces es que así no veo absolutamente nada, no sé lo que tiene una persona y lo que deja de tener otra persona. Hay que decir que es totalmente natural el, el poderse ir a hacer en un momento dado pruebas para conocer cuál es mi estado de salud. De hecho, hay muchos centros, en Alcorcón dentro del hospital está el centro de salud, donde se hace VIH, de hepatitis, de tal, es decir, que conocer el estado de salud de una persona porque tiene relaciones no pasa absolutamente nada y está dentro de la confianza y de querer relaciones sanas y saludables. Pero que no vale el decir, es mi amigo, es mi amiga, le conozco de toda la vida, pues se le ve muy sano porque no sabemos, ¿no? Sabemos solamente lo que los demás nos quieren mostrar, ¿no? Entonces eso sí es importante. Eh, con un embarazo, pues lo que poco ya sabemos, ¿no? De qué significa ser madre o padre con una edad de 16 años, ¿no? Eso puede afectar a tu vida, ¿no? Pues del embarazo hay que hablar. Igual que decía lo de la regla, a chicos y a chicas, porque con un embarazo no deseado entran dos personas en juego y hay que hablar de ello, ¿no? No solamente con las chicas, sino también con ellos y de la responsabilidad de lo que eso supone y de los cambios también que eso supone para el cuerpo. Lo que decía antes, hay bastante demanda de la píldora del día después, porque muchas veces la equiparan a un método anticonceptivo y la píldora del día después no es un método anticonceptivo, es para evitar si se ha producido, que se pueda producir un embarazo. Se ha producido ese intercambio, ¿no? Pero no es un método anticonceptivo, ni mucho menos, ni se puede usar con esto, porque produce bastantes alteraciones hormonales en el cuerpo de la mujer, ¿no? Con lo cual hay que claramente distinguirlos y decir que eso es una situación extrema en la que porque no me haya quedado más remedio, pero que no tengo que recurrir a esto. Todo esto que estoy hablando ya estoy hablando muy más de los adolescentes, ¿vale? Y luego ya tengo que hablar también de las situaciones que dañan, ¿vale? Es decir, que existen relaciones tóxicas, pues situaciones totalmente de dependencia, situaciones de maltrato, ¿no? De control, ¿vale? Con lo cual tengo que hablar de todo eso porque son situaciones que me dañan a nivel psicológico principalmente. Cosas que yo me encuentro en los adolescentes. Esa confusión con qué es confianza. Entonces, que para ellos es lo más normal que su chico o su chica eh, tenga sus claves de móvil o tenga sus claves de Instagram. Hay que devolverles que la confianza es todo lo contrario. La confianza es cuando uno confía en lo que no ve. Es decir, vosotros cuando vuestros hijos salen a la calle con sus amigos y decís confío en ti, vas a confiar en esas situaciones en las que no estás viendo. Con lo cual, confianza no es dar. Precisamente eso es desconfianza y eso es control, ¿no? Y eso son relaciones tóxicas que tenemos que enseñarles a que las descubran. Las agresiones físicas. Yo creo que eso es lo que más entienden, ¿no? Que la aceptación del consentimiento. Realmente, si me dicen que sí, es cuando me están dando ese consentimiento y que no me lo pueden decir en cualquier momento, ¿vale? En cualquier situación y que tengo que respetarlo porque si no, no es una situación sana, ¿no? O todas las relaciones que se puedan dar, antes hablaba de sexo virtual, que tengan que ver con el ciberacoso o con el ciberbullying, ¿no? A veces sucede pues esto que de repente, con esto que decía, el chico o la chica te pide una foto, nada, claro, es que esto para que confiemos porque es muy bonito, y esa foto acaba en manos de todo el instituto. Entonces,
cuidado, ¿no? Con esas situaciones, porque son totalmente perjudiciales, ¿no? Entonces, claro, hay que enseñarles a proteger su cuerpo y sobre todo a proteger su intimidad. Se trata de eso, ¿no? Y todo esto forma parte de la sexualidad. Esto, que es que me gustaba mucho cómo estaba, y era un poco el resumen, ahora os lo voy a dar, porque ahora os pongo la página, que se me olvidó ponerla. Es una página de Cataluña, del Servicio de Asesoría Joven de Sexualidad en Cataluña, está tanto en español como en catalán, y tenéis todo esto con información de cada uno de los apartados. Es decir, ¿me tengo que saber todas las ETS? No. Pero si me preguntan, voy a acompañarles a buscar información para que la consigan de páginas, vamos a internet, de páginas web que sean serias, ¿no? Y que sean fiables. Entonces, puedo decir, pues mira, que existen un montón, pero a mí me pasa como a ti, que tampoco me las conozco todas. Mira, vamos a mirar y oye, iremos entre los dos y nos va a venir bien, porque no tengo que conocer todo esto, ¿no? Como cuando hablo de drogas, tengo que conocer toda la droga en el mundo. No, es que no tienes que llegar a ese nivel de ser experto. Pero sí os voy a poner, ahora busco la web para que la tengáis a mano. Cualquier momento es bueno, ver una película, cuando contamos un cuento, como decías, muy pequeños estamos en el baño, es decir, cualquier situación de relajación. Sí es verdad que en la adolescencia yo a veces os aconsejo decir, bueno, cuéntame, yo ya no soy joven, ¿no? Pues cuéntame un poco tú, ¿no? Cómo surgen las relaciones entre los adolescentes y tal, ¿no? Y eso les gusta, ¿no? Porque pues lo que estáis aquí que tenéis adolescentes, ¿cuántas veces os ha podido esta respuesta? Gente, ni idea, que no te enteras, ¿no? Es que, claro, esto ya no es de tu época y hay cosas que tienen razón. Entonces vamos a hacerles ver que ahí pueden tener en un momento dado más información. Y hablamos de esa tranquilidad. Luego ya vais a ver que lo que tiene que ver con creencias, con valores, con actitudes, vosotros como adultos tenéis más experiencia, más responsabilidad, que les vais a hacer ver de cuál es una situación dañina, que les vais a hacer ver de cuál es una situación de riesgo, porque ellos, como buenos adolescentes, y menos cuando son más pequeños, no son capaces de anticiparlas muchas veces y de preverlas y de verlas, ¿no? En su cabeza a mí no me va a pasar. No me va a pasar, pues es justamente todo lo contrario, es algo que tengo que intentar controlar. ¿Sí? Pautas, todo lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a acompañar la búsqueda de información y eso lo acompañamos, vamos a buscarla juntos porque no tenemos por qué saber de todo. Error, decirles que, como no quiero hablar del tema, que todavía no son mayores para el sexo, que ya tendrán tiempo. Si están queriendo tener información, vamos a dárselo, porque si no lo van a hacer por su cuenta, mal y asumiendo riesgos, cuando hemos dicho que la sexualidad lo que tenemos que transmitir es todo lo contrario, que es un estado de bienestar y placentero, ¿no? Entonces, vamos a decirle, todavía no sois mayores porque no es la respuesta. Hablamos con libertad y naturalidad desde pequeños, no hacemos juicio de valor ni prejuicios, que simplemente damos información, no lo que yo opino de esto, ¿vale? No nos burlamos, no nos reímos, por mucho que la pregunta sea muy cómica, vamos a intentar no hacerlo para que no se sientan avergonzados y esto a veces suele pasar. A veces no tenemos por qué ser nosotros padres o madres, pero estamos un tío o una tía, lo que sea, y ya aparecen estas situaciones de burla. Cuando hablamos con nuestros hijos, puede que nos den poca información verbal, pero sí que su lenguaje no verbal nos puede estar dando información de que algo le incomoda, de que algo no le ha gustado. Vamos a prestar atención a esas reacciones porque podemos hacer preguntas de, ¿no? Creo que puedas estar incómodo por algo o algo te puede asustar o tienes dudas, cuéntamelas, estoy aquí y vamos a intentar resolverlas, ¿no? Entre los dos, ¿no? Que confíen en nosotros. Y si necesito pedir ayuda, pido ayuda a un familiar, un amigo, un médico, al enfermero. Es decir, por eso digo, puedo buscar información en internet, pero puedo decir que voy a pedir cita con el enfermero o la enfermera para tratar el tema de la sexualidad. Y le voy a acompañar bueno, es una situación a veces que incomoda, vamos a pedir la cita, le acompaño en esa petición de cita de la aplicación o como sea, y le voy a acompañar al centro de salud porque, bueno, le da vergüenza. Eso sí, ya una vez, lo normal es que lo diga el profesional, pero si no, yo sí que haría que entraran ellos solos a la consulta. Son temas íntimos, pero si ellos dicen, no es que quiero que entres conmigo, entro, pero si no,
le dejamos que sea ese espacio suyo, íntimo, personal, de información, y luego ya que me cuente lo que quiera contarme que le han dicho. Porque claro, si yo lo acompaño y entro, pues me va a contar la mitad de la mitad de la mitad. Es normal, ¿no? Depende un poco de cómo se han sido las relaciones, pero que vamos a buscarlas en cualquier sitio, que yo sé, entiendan que un centro de salud es un sitio amable, que siempre voy cuando estoy enfermo, que también voy porque también hacen esa parte de prevención y de información, ¿no? O familiar, pues puede hablar del tema que yo soy incapaz de hacerlo y que prefiero que lo haga esa persona, ¿no? Y sobre todo las experiencias que se hayan tenido es muy importante también contarlas. Bueno, eso es lo que hemos dicho antes. Aquí tenía un vídeo, tiene que ver con esto del porno, por esto que hablaba yo mezclo mucho el tema de lo de la tecnología y si aún no habéis visto la serie de adolescencia, que es muy buena para los adolescentes, pues, tiene que ver un poco con esto, lo que a veces no nos preocupamos porque están dentro del cuarto y desde ahí acceden a información totalmente distorsionada. No tiene sonido, no se oye. Si lo puedes explicar, Espera, sí. ¿no se oye? El sonido no. ¿No? Pues lo tengo a tope. Y aquí está. Qué pena, porque además había otro. Vale, había otro con subtítulos. Ah, pues venga. Pero este justo no tiene subtítulos, pero sí que lo había encontrado con subtítulos, pero lo quité. Vale, es una pareja, como habéis visto, ¿no? Totalmente sexuada, totalmente erotizada, que viene a buscar al hijo adolescente a su casa, ¿no? Y su madre se sorprende y dice, mi hijo no, que yo sepa, no os conoce de nada, no tiene contacto con vosotros, ¿qué pinta con vosotros, no? Que tengo un adolescente en casa, ¿no? Y lo que dice la pareja es, vuestro hijo todas las noches, todas las tardes, habla con nosotros durante horas a través de la pantalla del, ¿no? Al final lo que se descubre es que es a través de la pantalla del ordenador, pero desde el momento, pues, ¿cómo que no? Pues todos los días hablamos de esto otro. Tengo aquí el cartel de la pantalla compartida que no puedo cambiarlo. No, les da todo tipo de pistas, pero si somos íntimos amigos, pero si todos los días hablamos, todos los días tenemos relación, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre se va sorprendiendo, como veis en las imágenes. Claro, hasta que es, claro, ¿no? Todas las noches entramos en su cuarto y él contacta con nosotros a través del ordenador, es decir, está viendo pelis pornos y tal, la información la tiene desde aquí, que digo que es muy parecida a esto, es una campaña finlandesa de sexualidad, y tiene mucho que ver los que habéis visto la serie de adolescencia, ¿no? Como eso, es que no quiero desgranarla, ¿no? Como los padres se sienten bien porque mi hijo todas las tardes está en casa, en su habitación, estamos tranquilos, no está en la calle, y lo que me preocupa es cuando sale en la calle que no le veo con quién está. Bueno, pues es que a veces lo que está ocurriendo dentro de la habitación, con quién contacta, con quién deja de contactar, de dónde cojo información, es mucho más peligroso, ¿no? Que lo que hay en la calle, y esto es lo que tiene un poco que ver con el porno, ¿no? Pero además, entonces, bueno, pues hay que tener ese cuidado, ¿no? Pues, qué pena, pues si la queréis buscar, lo que digo, es subtitulada y esta que estaba traducida. Entonces, esto es una campaña que se hizo sobre la prevención del porno, ¿no? Ahí en Finlandia. Vale. Y bueno, así cositas, lo que decía, estas series, no me sale el nombre de otra que es muy conocida para los adolescentes de sexualidad, que no me sale el mismo nombre. Está la adolescencia y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, que son de los adolescentes de un instituto que están continuamente hablando de sexo y un poco lo que hablan es la necesidad que tienen de hablar de este tema, la necesidad de que alguien les escuche, de que alguien les pueda dar consejos y que cuando el adulto que está ahí al lado no es cercano, no está presente, pues la buscan en los amigos, ¿no? Yo recientemente he visto sola, mi hija es pequeña todavía. Claro, a mí me pasa lo mismo con mi hija, tampoco la he visto, no la de adolescencia. Entonces, verás que
todavía los que son de preadolescentes, pues esas series es más complicada. Pero sí es verdad que ya los, a ser de estas edades que hablaba de los 8 los 9 los 10 años, sí que ya hay series o películas ya de preadolescentes y que sí puede haber esta parte de besos y de caricias, y ahí sí que voy a hablar con ellos, por ejemplo, de esto. Aquí os dejo así algunos libros, hay miles, ¿vale? Todos estos de los de Tu cuerpo mola, La regla mola, he puesto su cuaderno porque estos son como varios libritos juntos. Hay uno que igual que está el de La regla mola, el otro es el semen mola también. Entonces estos para los más pequeños están muy bien. Luego le hablemos de sexo, a ver si no me equivoco, ¿eh? Es que son los dibujos que a veces no se diferencian muy bien. El morado, si no me equivoco, es el de para más pequeños y el verde es el de adolescentes, ¿vale? O este Sex Story es también en formato cómic para adolescentes, ¿vale? También hay hay otro que se llama De dónde venimos, también que es para, pues esto, para estas edades así de 8 años y tal, que sí también está muy bien, pues todos estos cuentos son muy cercanos, son muy fáciles de leer y son muy resolutivos a nivel de dudas, con lo cual están bastante bien si podéis haceros con alguno de ellos. Me estaba acordando, ahora me estaba viendo a la cabeza, no tiene nada que ver, con los más pequeños. Cuidado a veces con eso de que a veces hacemos cosas muy incongruentes. Digo, les vamos a explicar que son partes íntimas y que no, pero es verdad que a veces se hacen cosas incongruentes que les pongo a hacer pis, que en cualquier situación, ¿no? En la calle de repente no pueden más, en la calle rodeado de gente que les está viendo y tal, entonces es como muy incongruente. El forzar el beso y el abrazo, ¿no? Porque es el abuelo, la abuela, y cómo no le vas a dar un beso, y cómo no le vas a dar un beso, y cómo no le vas a dar un beso, ¿no? A veces pues hay que transmitir la idea que cuando los demás me piden un beso o cuando los demás me piden algo, se lo tengo que dar, ¿no? Entonces a veces puedo enseñarles a utilizar las expresiones, puede que en ese momento no me apetezca dar un beso, pero puedo chocar los cinco, puedo saludar con la mano, es decir, y puede ser igual de emotivo y de afectivo, entonces sí un poco el respetar también eso para que entiendan que no tienen que acceder a todo, ¿no? Porque no va a ser en ese momento que lo que les estoy diciendo es un contacto adecuado, pero sí que les forzamos a que siempre se lo pidan adulto, tienen que dar ese beso, ¿no? Y a veces decimos bien un familiar cercano que les cuida, pero ¿por qué tienen que dar un beso a lo mejor a un amigo nuestro de la familia que ni le conocen y no les apetece? Pues ahí sí que hay que respetarles un poco. Bueno, entonces eso, cualquier adulto que se lo pida, pues hay que cumplir las órdenes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos se cumplido expectativas, si os ha parecido así que estaba claro. A mí me ha encantado, como siempre, Sí, sí, me porque te has alegro. estado de verdad. No, sí, muy completo. Y es un poco lo que además unos padres de cualquier edad pueden necesitar, ¿no? La guía un poquito de cómo abordar esta situación, ¿no? Diga que dice Verónica, súper Muchas interesante, gracias, está muy bien, Verónica. Clara, es que es verdad que está muy interesante. O sea, que hay cosas que además, incluso cosas que a veces damos como por hecho, pero no, yo siempre, y eso que yo trabajo en esto, pues descubro cosas. Siempre hay cosas que digo, Claro, pues es verdad, que no lo había visto por ese, ¿no? Y sí, claro. está muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a compartir la pantalla esta de la Idea de Cataluña. A ver si me parece así. Que antes os he dicho, sí, está la SS joven. Que digo, que lo que he sacado, esa transparencia está sacada aquí porque me parecía que estaba tan bien resumido todo. ¿Estáis viendo alguna pantalla ahora? No. Ahora estamos viendo la pantalla, sí, está Está compartida. la SS joven. Sí. Vale, pues esta es esta página que os decía, ¿no? Es lo que tiene en español y en catalán. Ujú. Entonces entráis, pues esto, ITS, pues tenéis todo. Ay, qué Transmisión sexual, métodos anticonceptivos, ¿no? Contraconcepción de urgencia, que es lo que estábamos hablando de la pastilla del día después, que hablan del aborto, ¿vale? Pero sexualidad y placer, pues de la ser o generación del placer, es decir, es una página que está hecha para jóvenes, muy adaptada a ellos, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues está bien que la con eso, decir, oye, mira, me han ganado esta página cuando hablemos con ellos de este tema, pues
si quieres léetela, si quieres hablamos, si quieres lo miro contigo, te la lees tú solo y tal, pero sí que es una información pues totalmente veraz y fiable, Sí. por ejemplo. Entonces es que digo, se me ha olvidado ponerlo donde os he puesto los libros, pero bueno, sí que me parece que está muy bien. Pues mira, tomo nota, porque es que está muy para aquí, para el colegio, porque yo lo que hago, yo el primero de la ESO, siempre les doy una charla, pero es sobre el tema de aparato genital, higiene, pero intento además dárselo con mucha naturalidad, ¿no? A ver, las niñas, ¿cómo os tenemos que limpiar? Pues mirad, claro, como nosotros lo que tenemos, un agujerillo aquí, pues entonces siempre de adelante para atrás, porque claro, esta zona es como un quirófano, tiene que estar muy limpita, tal, la otra. Y también con los niños, como entonces, bueno, un poco naturalizar, además, ¿no? Sí, Y con la regla a todos, para siempre hay risitas. A ver, es inevitable la risita, ¿no? Pero sí es verdad que naturalizar también es una cosa que también tenéis que saber cómo lavaros, cómo limpiaros ahí para tener salud sexual, ¿no? sí, Y es además, cuando les doy esa charla, es que la risita bajita se oye, pero se portan de maravilla. Pues les interesa tanto que están todos callados, callados, digo, de verdad tenemos que enseñar las matemáticas con este tema, porque atienden que da gusto. sí, Pero sí, vamos, sí, sí. Y es muy importante lo que has dicho, el tema de la higiene, es decir, en la adolescencia más, bueno, cuando son pequeños, que a mí me pasa con mi hijo sí. todos los días, la ducha hay que estar detrás y detrás, ¿no? Ujú. Pues eso, no quiere ducharse, y cuando son adolescentes tampoco, ¿no? Pues hablar de la importancia de la higiene, ¿no? Cuando además se producen todos estos cambios, Claro. ¿no? Y a veces podemos tener cualquier infección y tiene que ver desde ahí, ¿no? Porque no he tenido la suficiente, pues, esto, me tengo que cambiar una chica, una compresa, un tampón, no me lavo las manos y en las manos tengo un tipo de suciedad, ¿no? Pues, Exactamente. o Muy sea, que bien, bien. pues Os dejo ahí este QR que es una encuesta ahí para ver si os ha parecido bien. mira, espérate que lo cojo. Ay, espera que se tapa. Ay, espera, sí, es que como tengo las dos pantallas y la he puesto encima de la otra. Estás como el de Mecano, a dos teclados. Sí, 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 A ver, sí. Para no torcer la cara, para miraros. ya lo tengo cogido. Fenomenal, pues muy bien, como siempre. Mira, ya Verónica lo ha cogido también. Si no, además no lo podemos pasar de unas a otras. Y aquí está el Pensando Juntos. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Esther, A como siempre, vosotros. de verdad, porque es que siempre es muy interesante. Una cosa, los padres también, eso ya lo digo yo por mí, ¿no? Si tenéis algún tema que os interese especialmente para la escuela de familias, todas las ideas que nos aportéis, esta siempre es muy interesante, desde luego. Sí, Si hay sí, alguna sí. inquietud que tengáis, pues fenomenal para nosotros también para poder trasladárselo a ellos en un momento dado. Bueno, todas las ideas son estupendas, ¿no? Entonces nos lo Sí, sí, podéis decir. Pues sí. muchísimas gracias, Esther, por tu tiempo. Voy a aprovechar también Sí, este momentito para hablar de mi libro, de, bueno, que os ha llegado a través de Alexia lo de juegos desenchufados y tal, bueno, que lo sí, hemos organizado desde aquí, desde la concejalía, que estamos en frente del cole. Mañana el M4, mañana viene el M4, pues os apetece pasar en un momento dado a pasar un rato divertido. sí, sí, es que además me pareció súper interesante la idea, ¿eh? Sí, no Y, sé si os ha llegado la infografía, porque las hemos mandado a coles y tal, las la infografías. infografía me la ha mandado Saray hoy, a mí, pero Vale, ahora es como al mediodía me ha llegado, entonces esa no la he podido mandar. Ayer mandé lo del viernes, el tema del viernes, sí, no, animándolos, porque es verdad que es que me parece además que ahora, hoy tenía unas alumnas por ahí enloquecidas, Ana, que nos van a quitar Spotify. Y yo, vamos a ver, calma y tranquilidad. Que si nos dejan beber vino ni fumar, también es lógico que nos dejen meternos donde se la gana y entonces viene muy a cuento esto, que vean que se puede pasar una tarde estupenda con actividades, que hay muchísimas actividades y que además se disfrutan en familia, que no es cada uno en sí. casa, pi, 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 ¿no? Claro, Entonces, sin por eso, el pantallas y viernes, socializando. Que la claro, tecnología, pues sí, menos la demonizamos y la tecnología nos permite muchísimas cosas y está muy bien y nos permite buscar información con mucha pero facilidad, ¿no? Y no, unas entradas al cine, pero que hay otras cosas que tenemos que desconectar en ciertos momentos y conectar con la vida y con lo que tenemos de efectivamente, por eso cuando lo recibí ayer, digo, lo mando corriendo, porque me pareció interesantísimo. Digo, sí, ya muchas mismo para gracias. que se organicen, porque me pareció que Pues estaba... nada, muchas gracias a los que han estado también presentes. Ajá. Espero que les Y haya gustado. bueno, pues entonces hasta la siguiente y los que podáis ir el viernes, de verdad, muy aconsejable, ¿eh? Muy, muy aconsejable. Y Muy nada, pues bien. hasta la siguiente, Esther. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.